Frente a un mundo de cambios y con una sociedad preocupada por tratar de entenderlos y modificar los comportamientos, como iglesia, estamos frente a nuevos tiempos que requieren nuevas estrategias. Cápsula 2020 te hará reflexionar, animándote a hacer luz en medio de un mundo cambiante, sumarte a las oportunidades y retos, y ser parte de las soluciones y no de los problemas. Analizar los problemas y trampas en las que estamos cayendo, y a todo esto, conocer el consejo de Dios para salir victorioso. Esto es Cápsula 2020. ¿Alguna vez le ha expresado a Dios alguna de estas frases? Dios, ¿qué puedo hacer por ti o para ti? O úsame, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis labios, aquí están mis pies. ¿Puedo hacer algo por ti o para ti? ¿O en qué puedo ser útil en tu obra? ¿O en qué puedo ser útil en este mundo con tanta necesidad? Estoy seguro que quizás sí. Y en más de una ocasión, quizás no con las mismas palabras, otras. Sin embargo, aunque pareciera ser contradictorio, porque ¿cómo es posible que este Dios todopoderoso que nos muestra la Biblia, omnipotente, soberano, pueda necesitar de mí y de usted? Ese Dios que con su sola palabra hizo este vasto universo y se hizo así, ahora me necesite a mí. ¿O cómo es posible que ese Dios con tanta autoridad, teniendo a su servicio millones de ángeles, y con su sola palabra Él pueda ordenar que se haga algo, ahora pueda necesitar, y lo entrecomillo, de mí, para que yo le pueda decir, Señor, úsame, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabe? Dios, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, Él nos permite ser útiles para Él. Él, en todos sus planes está usted y estoy yo, y nos está permitiendo ser parte de su obra y nos permite ser parte de lo que Él está haciendo hoy, en este siglo, en este año, y usted y yo somos parte de esos planes. Es solo la gracia y la misericordia de Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que en un pequeño pueblo en Italia, después de haber sufrido los embates de los bombardeos a través de los aviones, de cañones, ese pueblo literalmente quedó destruido, las escuelas destruidas, casas, jardines, todo estaba destruido. Pero había algo característico o emblemático en este pueblo que hacía que miles de turistas cada año llegaran a visitar una famosa estatua de un Cristo que estaba en el centro de aquel pueblo. Cuando los habitantes y los pobladores de aquel pueblo salieron y empezaron a levantar sus hogares, una de las prioridades fue ir al centro y buscar aquella estatua. ¿Cuál fue su sorpresa? Que estaba literalmente destruida, piedras por todos lados. Se dieron a la tarea de empezar a tomar cada una de ellas para tratar de otra vez ensamblar aquel Cristo. Por algunos días ellos buscaron aún pedazos pequeños. Cuando finalmente parecía que toda esa estatua estaba terminada, sucedió que algo faltaba. Faltaban las manos del Cristo. Una vez más, todos se dieron a la tarea de buscar otra vez las manos para poder poner y ensamblar en aquella estatua. Pasaron días y sin embargo no encontraron las manos de aquel Cristo. Ellos, cansados después de tanto tiempo, empezaron a idear una solución y a ver qué es lo que podían hacer con esta estatua sin manos o con este Cristo
sin manos. Algunos propusieron traer a un arquitecto otra vez para que empezara otra vez con algunas piedras a tomar y a diseñar las manos de aquel Cristo. Sin embargo, algunos se opusieron y dijeron, no, porque solo va a ser un parche. No puede ser eso. Tenemos que encontrar las manos del Cristo original. Así que, después de haber discutido, algunos dijeron también, bueno, ¿y qué les parece si lo dejamos así? Símbolo de esta guerra y de la destrucción, de cómo se destruyó nuestro pueblo y destruyeron lo mejor que nosotros teníamos. ¿Qué le parece si los dejamos sin manos? Igualmente dijeron, no. ¿Cómo es posible que pudiera haber un Cristo sin manos? No se podía concebir un Cristo sin manos. Después de deliberar, propusieron finalmente al día siguiente otra vez seguir en su búsqueda. Se fueron a dormir. Por la noche, uno de los habitantes salió de su hogar y trajo un pequeño escrito. Él había puesto algo. Lo puso a los pies de aquella estatua y entonces lo dejó allí, se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando los pobladores se reunieron otra vez alrededor de aquella estatua, observaron aquel letrero. Ese letrero tenía unas palabras sencillas, 4. Ustedes son mis manos. Esta historia encierra una gran verdad en donde me enseña que Dios quiere usarme, que Dios quiere usarle a usted. Ha compartido esa bendición de hacer algo en favor de este mundo y lo ha compartido a usted y a mí para que nosotros podamos ser usados. Usted y yo somos las manos de Cristo. Ahora, permítame algo. Cuando nosotros pensamos en las manos de Cristo, y estoy hablando de una manera metafórica, al pensar en ella, nosotros o nos evoca algunas expresiones o algunas emociones. Cariño, amor, ternura, comprensión, ánimo, ayuda, consuelo, en fin. No sé qué tantas cosas usted allá en casa puede también añadir a esta lista de lo que evocan las manos de Cristo. Todo esto es el amor de Dios. Y ¿sabe una cosa? Cuando yo estoy pensando en esto, honestamente me siento muy lejos de ser lo que Dios quiere. Me siento muy lejos de ser sus manos. Aunque cada día me levanto y me esfuerzo para hacer lo mejor, la verdad que me veo a mí mismo y mis zapatos o esos zapatos me quedan muy grandes. Las manos de Cristo son más de lo que yo pueda hacer por esta sociedad. Aún así, cada mañana que yo me levanto, yo le pido a Dios y yo le digo, Dios, úsame. En mis limitaciones, aquí estoy. Usa mis manos. En mis limitaciones, aún con mis expresiones o con mi habla, Señor, usa mi boca. Porque quiero ser útil para ti. Quiero ser alguien que pueda hacer la diferencia en muchos hogares hoy en día. Y vuelvo a repetir, aunque me quedo corto. Termina el día y hay veces que honestamente me siento frustrado. ¿Por qué razón? Porque no alcanzo a llenar los zapatos de la visión de Dios. Me quedan muy grandes. Pero cada mañana yo le digo, Dios, úsame. Usted y yo nos ha tocado vivir en una sociedad con grandes retos, con grandes necesidades. Y no solo eso, de un tiempo acá se han hecho mucho más grandes. Usted observa las noticias y no tiene que observar o ver o escuchar las noticias internacionales.
simplemente ver a nuestro alrededor las necesidades que hay. Salir y caminar por la calle, ir a un centro comercial, escuchar hablar de la gente, escuchar hablar a una familia, nos damos cuenta de cuánta necesidad ellos tienen, de cuánta necesidad hay en cada hogar, de cuánta necesidad hay en cada niño. Vemos las noticias tristemente y se suicidó tal, fulano está deprimido, tal niño está pasando por una crisis. En fin, son tantas las cosas que de repente nos sentimos abrumados y es más, hasta podemos sentirnos tentados a decir, vamos, no es mi problema, ya bastantes problemas tengo yo que estar cargando con otros. Dios nos ha dejado con una gran responsabilidad a usted y a mí como cristianos. Esa responsabilidad, en primer lugar, es llevar el Evangelio a ese mundo que está muriendo sin Dios y sin esperanza. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. No nos podemos esconder. No podemos cerrar esta Biblia y no podemos terminar nuestra tarea y decir, Señor, estoy satisfecho de lo que he hecho, si no hemos estado cumpliendo ese propósito por el cual nos dejó. Jesús, reuniendo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, les dijo, id. Y tal parece que hoy en día estamos acomodándonos y presentando decenas de excusas que en un momento a lo mejor pueden decir o podemos decir, vamos, sí, son valederas. La gente me puede entender, la sociedad me puede entender. Estamos viviendo tiempos en los que difícilmente, mire, lo que usted quiera. Pero el reto que la iglesia tiene hoy en día, y al referirme a la iglesia me estoy refiriendo al grupo de cristianos, llámese como sea, se congreguen donde sea, tengan un lugar donde se reúnan o simple y sencillamente estén reuniéndose en una casa, en un hogar, etc. La iglesia tiene un reto y ese reto es ser luz en este tiempo de tinieblas. La razón de la luz tiene que ver es por las tinieblas. ¿De qué sirve una luz en donde hay un cuarto bien iluminado? De nada sirve. Pero ¿qué valor tiene una pequeña luz, por muy pequeña que sea, una vela en un cuarto oscuro, denso de tinieblas? Esa pequeña vela, esa pequeña luz puede iluminar todo ese cuarto. Cuando de repente pensamos en nuestras limitaciones y pensamos decir, pero es que, ¿qué es esto que yo tengo? ¿Qué es esto que puedo yo dar? Tal vez usted se ha sentido en algunas ocasiones con muchas limitaciones en su habla, limitaciones aún físicas, limitaciones de salud, cuántas cosas. Pero sabe una cosa, usted y yo somos luz y no podemos escondernos debajo de un cúmulo de pretextos que, vuelvo a repetir, pueden ser válidos, pero ante Dios no. Él nos ha dejado en este mundo para hacer luz. No todos los salmos fueron escritos por David. Hay un salmo que fue escrito por Moisés. El salmo número 73 fue escrito por Asaf, uno de los líderes cantores que estaban en el templo. Y el Salmo 73 es un salmo sumamente interesante, porque es un salmo en donde Asaf hace una comparación del impío, del que no conoce a Dios y consigo mismo, y empieza a decir, en vano he lavado mi corazón, en vano he lavado mis manos, en vano me he purificado. Porque cuántas veces el impío, sin hacer todo lo que yo he hecho, sin vivir de una manera piadosa, él es prosperado y yo no. Al contrario, parece que la vida es más injusta conmigo. Y así va desarrollando esto Asaf, de tal manera que él en un momento dado, él dice, tan torpe era yo. Y luego dice, sentí como punzadas en mi corazón. Ese dolor que tal vez usted y yo hemos sentido cuando nosotros vemos
la injusticia, cuando vemos con estos ojos lo que pasa a nuestro alrededor, como muchos son prosperados y no tienen temor de Dios. Y Asaf dice, era torpe. Ahora, hay un versículo que me llama mucho la atención y quiero dejárselo hoy en este día. El versículo 25, después de estar hablando Asaf de todas estas comparaciones, a él no le queda más que decir, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí cuál era el fin de ellos y cuál era el fin mío. Pero vea lo que dice en el versículo 25, Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es interesante la primera parte. Asaf, aunque le expresa a Dios y afirma, lo afirma a través de una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos? Levanto mis ojos y sé que tú estás allí y te tengo a ti. Y tú eres mi confianza y estoy seguro que cuento contigo. Sin embargo, si pudiéramos poner entre líneas la respuesta de Dios, tal vez esa respuesta podría decir de la misma manera con la misma pregunta. Ahora de Dios hacia mí, de Dios hacia usted. Yo le digo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y Dios me respondería, ¿y yo a quién tengo en la tierra? La respuesta podría ser a ti. La respuesta podría ser a usted. La respuesta podría ser a mí. Usted y yo sabemos que contamos con Dios para todo. Él cuenta con usted. Él sabe que acá en esta tierra cuenta entre miles y millones de personas. Hay un hombre, hay una mujer que es usted, que soy yo, que en medio de sus limitaciones puede decirle, quiero ser tus manos, úsame Dios, quiero ser tus pies para llevar ese evangelio, quiero ser tus labios para dar esas palabras de ánimo, quiero ser tus ojos para ver esa necesidad, quiero escuchar como tú escuches. Cuenta conmigo. Ustedes son las manos de Dios, dice esa inscripción, de aquel Cristo sin manos, porque las manos somos usted y yo. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.